van a remontar entre todos. Buenas tardes, bienvenidos. Esta es la edición número 95 de Tal Cual TV, para correspondiente al 8 de septiembre, la semana del 8 de septiembre, cerquita de la primavera. Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Sí, realmente, cerquita de la primavera, subiendo un poco la temperatura, al menos en la jornada de hoy. Era hora, sí. Sí, era tiempo. Se nos adelanta que no nos ocupemos en guardar todavía la ropa de abrigo. La semana que viene, a partir del lunes, habría otro sistema frío. Así que bueno, pero esperemos que para el 21, para la fiesta de la juventud, de la primavera, de los chicos desarrollando sus actividades, esté con buen clima, ¿no? Pero sin duda que este maravilloso clima de la ciudad de Córdoba tiene este tipo de días que realmente son muy gratificantes. Así es. Bien, programa de hoy. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos como primera medida, les voy a contar, se desarrolló la 36ª edición del RIEC. El RIEC es una red de institutos de estudios históricos de la provincia de Córdoba. Se estudia puntualmente la historia de la provincia. Ese evento se desarrolló en La Falda, fue sede, es anual y tuvo un gran éxito. Y La Falda, como cada junta de historia de cada ciudad que se presenta una ponencia, un análisis, un estudio. Bueno, La Falda presentó uno importantísimo que lo encabeza Mariana Dualde, nuestra primera invitada, profe de historia, prontamente licenciada justamente con esta tesis. Y luego, bueno, tenemos al doctor Benjamín Malamo. Así es, con el que vamos a estar hablando de la vivencia de lo que fue esta última jornada del juicio por los delitos de lesa humanidad, el caso La Perla en la provincia de Córdoba. Así es. Bien, vamos al tema entonces. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes. Decía, y no te pongas colorada, decía que con gran suceso hubo una presentación de una tesis que realmente, Nicolás, atrajo la atención, no solo por la presentación que se hace, sino por el contenido y por lo importante. Estamos hablando que Mariana hablaba ante una tribuna, todos súper especialistas, todos profes de historia, toda gente muy compenetrada, estudiosos realmente de la historia de la provincia. ¿Cuál es el tema elegido por Mariana? La influencia afro en la provincia de Córdoba, tomando el noroeste. Pero bueno, esto fue realmente, sorprendió Mariana. Yo paralelamente sentí los comentarios de especialistas del tema, inclusive algunos profesores universitarios que decían realmente una postura impecable, algo muy bien elaborado, muy bien investigado. Lo que nos hace adelantar entonces que esta tesis va a recibir las mejores calificaciones. Seguramente apostamos todos ya que prontamente con esta tesis sea la futura licenciada. Pero bueno, contanos, Mariana, antes de entrar en el tema, ¿cómo se te ocurre? Porque yo quiero destacar esto. Gente bastante mayor, metida en la historia de la provincia, en el estudio, se encontró y dice, no, nosotros recién estamos empezando a ver este fenómeno. Sí, bueno, eso es algo que me sucedió a mí también porque, francamente, al inicio de la investigación fue muy complicado la recopilación de información. Pero había algo que a mí me llamaba mucho la atención y es que en Córdoba siempre estamos como la docta, mucho la influencia jesuítica, que claramente fue muy importante. Pero bueno, también llama la atención, o a mí siempre me hizo ruido, esto que nos decían de las fiestas patrias, ¿no? De estos sectores sociales siempre tan diferenciados, cada uno ocupando un lugar, un rol. Y bueno, una esclavitud que fue latente en el virreinato del Río de la Plata, producto del tráfico que se ingresó por Buenos Aires. Y bueno, y la realidad es que yo, de estas nuevas generaciones de la historia, fui muy influida por esto de hablar o de hacer hablar a aquellos sectores que generalmente han sido callados, ¿no? Y entre todas estas cosas, cuando empiezo a investigar o empiezo a leer o a interesarme, veo el tema de la afrodescendencia que
no sabemos qué pasó después de estas batallas de la independencia, después de esto de que sabíamos que nos pintaban, como yo decía en la conferencia, la carita con un corcho negro, pero bueno, es posible su desaparición siendo que... Tenemos en el imaginario colectivo, tenemos algún soldado de color, el negro que vendía velas en la época de la empanaditas colonia. Calientes, ¿no? Claro. Que claramente además eso no era un trabajo que ellos podían realizar porque en este momento todavía la esclavitud estaba latente, entonces también es algo quizá a veces que erróneo, porque en tal caso si trabajaba para sus amos, ¿no? Para esta sociedad colonial tan denominada por las castas. Y bueno, fue así que empecé, a indagar y casualmente hay un par de trabajos sobre los afroargentinos, pero Córdoba estaba muy escasa de esto y la realidad es que las estancias jesuíticas tienen vestigios, ¿sí? Sea por las musleras, o sea los famosos tejados de las estancias, pinturas que vemos en la manzana jesuítica, las mismas rancherías de las cuales se escribió Sarmiento en el famoso Facundo. En calidad de esclavos. En calidad de esclavitud, exactamente. Entonces, mi inquietud fue preguntarme qué sucedió con esta generación de esclavos traídos desde África, o más bien los que empiezan a emigrar desde el Brasil, escapando también de estas condiciones, y cómo llegan a Córdoba y cómo se mantuvieron, ¿no? Particularmente yo me sitúo en la conformación del Estado Nacional Argentino después de la segunda mitad del siglo XIX, porque yo afirmo que el proceso de blanqueamiento se produce en ese periodo, ¿no? En un periodo en el cual este Estado tiene como principal finalidad el blanqueamiento de la población, ¿no? De crear una nación blanca, descendiente. O sea que había una cierta negación. Por supuesto, de la presencia de... Sí, no Ahora, solamente... habría que ver si por negro, o por persona de color, o por esclavo. Yo, a lo largo del trabajo, ya la negritud atraviesa el famoso mestizaje, que hace que casualmente, quizá el color de la tez vaya produciéndose este blanqueamiento, ¿no? Producto de uniones entre originarios, entre los mismos españoles, o sea, un mestizaje propio de la época. Entonces ahí no está tan visible, pero sí en las otras políticas, porque en realidad lo que se negaba era esta descendencia esclava, esto que significaba el negro como esclavo, pero también a lo originario, lo gauchesco, ¿no? Sabemos que en este periodo justamente lo que se trata de hacer es la famosa limpieza de sangre. Entonces, eso es lo que a mí tanto me llamaba la atención. Y allí encontrás, digamos, que no solo hubo, sino que se mantiene a través del tiempo, esta vertiente y esta línea de sangre, le llamaría yo, no sé cómo definirlo. Totalmente. Lo que pasa es que yo como trabajadora de las ciencias sociales y de la historia, a veces nunca se cree que con los métodos cuantitativos se puede sacar tanta información. Y los censos son una herramienta clave porque identifican y muestran no solamente la densidad poblacional, sino qué oficio tenían, cómo eran los matrimonios, entre quiénes, digamos, cómo está ordenada una sociedad también lo demuestran los censos. Y en esos censos, a partir de 1840 en adelante, hay un rastro de esos esclavos en la zona del noroeste cordobés, que es la que yo me aboco, ¿no? Hay muchos historiadores que se concentraron en la capital cordobesa. En esos censos hay un trabajo que yo utilicé mucho, que es el de la historiadora Dora Selton. Ella hace un análisis muy exhaustivo de la población cordobesa en 1840 y en esta zona aparecen 977 esclavos, definidos por la categoría de esclavos. Todavía en condición de esclavo. Todavía en 1840, ¿no? Si bien claramente sabemos que la abolición de la esclavitud se produce con la Constitución Nacional en 1853. Pero censos posteriores, que esto es lo que a mí me llamaba la atención, ya no definen categorías, solo definen nombres, edad, oficio y nacionalidad. Y en la nacionalidad tampoco se especifica, dice argentino o extranjero. Entonces, esos 977 esclavos de 1840, ¿dónde están? En una población de cuánta gente en aquella zona. Y Mariana. en aquella zona estamos hablando de un 60% de la población cordobesa concentrada ahí. Es mucho. Es mucho, claro. Es mucho. Y como yo también mencionaba en el trabajo, hay muchos autores que afirman que justamente nuestra zona había quedado con rasgos de una cultura colonial
¿Por qué? ¿Por qué no pudo avanzar o por qué no pudo insertarse rápidamente al mercado económico de este momento? Porque teníamos una economía de subsistencia, se desarrolla más la famosa Córdoba gringa, la que está al límite con todo lo que tiene que ver la economía de clima templado, la producción de carne vacuna, la producción de cueros, de los cereales, que esa se desarrolla fuertemente, que está habitada por los famosos gringos, ¿no? Claro, y es la que está más cerca del puerto, por otra parte. Exactamente. Y la otra parte, que es la que y yo obviamente estudio, la de mayor poder adquisitivo. por supuesto, claramente, donde se habían conservado estos rasgos colonialistas, porque se da una economía netamente de subsistencia, todavía se da la cría de mulas, claro. Que no nos olvidemos que Córdoba tenía punto directo de conexión con el Alto Perú. Claro. Eso también ha llevado a que se hayan producido las famosas migraciones, ¿sí? Porque la zona de las sierras, además, geográficamente era propicio para las fugas que se producían de los diferentes puntos, sea del Chile, de Brasil o mismo de Buenos Aires, ¿no? Cuando se producen la fuga de estos negros en condiciones de esclavitud. De todas maneras, me llama poderosamente la atención que tengamos un registro a 1840. Digo esto porque a principios del siglo pasado podíamos observar, por ejemplo, en los registros de personas, falencias muy graves e incluso la falta de anotación de personas que estaban superando los 50, 60 años de edad. De manera tal que me sorprende un poco el tema del censo, ¿no? Sí, yo de todas maneras, a colación con lo que vos estás mencionando, siempre considero que hay que situar todo en un contexto histórico, ¿no? Donde hay necesidades, urgencias políticas, donde hay un mensaje que dar y que muchas veces quizá son tergiversados estos documentos por la misma persona que realiza un censo. Claramente esto no puede ocurrir, ¿no? De hecho, en los últimos censos del siglo XXI, se ha incorporado lo que tiene que ver con tanto la descendencia afro como la descendencia originaria, y es el mismo Estado el que presta a las personas la posibilidad de realizarse estudios de ADN para ver sus raíces, puntualmente, ¿no? Pero no hay que olvidar eso en el censo, ¿no? Porque evidentemente son manipulados, porque, como te digo, el censo que realiza Sarmiento en 1869 ya no especifica, solo es o argentino o extranjero, ni siquiera menciona de dónde proviene ese extranjero. Claro, sumando a ello otro de los temas, precisamente, las tribus originarias de la zona en estudio probablemente no estén integrando ese censo. Totalmente. No lo están integrando. Totalmente. Claro, capaz que eran de pequeños centros urbanos. Ahora bien, se nos ha pasado el primer bloque, pero vamos a seguir un segundo bloque. Bueno. Y dejo una pregunta, Mariana, para el bloque siguiente. Hablaste allí en tu exposición de lo que eran mestizos, mulatos y zambos. Para mí era todo lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Vamos a la pausa y continuamos con este tema. Ecos de Punilla, todos los miércoles en su kiosco amigo. Vení, mirá, comprobá. Calidad, cantidad, precio. Te esperamos en el bodegón de Beto. Villa Giardino, en el corazón del Valle de Punilla, te invita a descubrir su magia, recorrer sus caminos históricos, disfrutar de sus paisajes y saborear las exquisiteces de su corredor gastronómico. Reencontrarse con uno mismo es visitar Villa Giardino. No lo sueñes, vivilo. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. ¿Sabías que menos del 1% del agua total del planeta está disponible para ser utilizada? Y que miles y miles de personas caminan horas diariamente para buscarla. 1 de cada 10 personas en el mundo tiene acceso al agua potable. Y ese 1 sos vos. Usala con responsabilidad. Cooperativa de Agua de la Falda. Comprometidos con nuestro recurso más valioso. Desde el municipio de la ciudad de La Falda, desarrollamos un nuevo programa de apoyo alimentario para familias con escasos recursos. Lo denominamos PAM,
proponemos una alternativa para acompañar a las familias en su hogar, desde donde brindamos alimentos con fuerte apoyo nutricional y el deseo de volver a compartir la mesa con sus sabores propios en un espacio de pertenencia al hogar. Le sumamos además una garrafa de gas y cupones de frutas y verduras. Los actuales beneficiarios son quienes obtenían las viandas en los comedores municipales. Hoy llegamos a su casa para compartir en familia. Secretaría de Salud, Desarrollo Social, Municipalidad de La Falda. Hotel Spa Tres Pircas. Su concepto de hotelería de descanso, concebido con nivel internacional, en un marco único de belleza natural. Hotel Spa Tres Pircas. Reservas 0810-888-4837. Huerta Grande, Córdoba. Amelio Ortiz. Autos y motos, nuevos y usados. 35 años de trayectoria. Servicio de auxilio rápido a todo el país. Autos de alquiler. Avenida España 575. La Falda, Sierras de Córdoba. Bien, y continuamos entonces con este segundo bloque y con este relato tan atrapante de nuestros antepasados, nuestra historia como provincia de Córdoba. Mariana, decíamos Sí. que entonces de pronto ya tenemos que llegaron los esclavos, llegaron la influencia afro a todo el país, a toda Argentina, inclusive también de Brasil, y cómo se asientan en Córdoba. Luego empiezan a aparecer el mestizo, el mulato y el sambo. Y no conozco la diferencia. Bien, bueno, primero vale aclarar que el mestizaje en sí se utiliza como en término general como para definir lo que es el amalgamiento de diferentes etnias. Claro. Pero en aquel entonces el mestizo era producto, el famoso descendiente de la unión española con originario. El mulato, el español con el originario. El mulato es justamente la descendencia del negro con el español, ¿sí? Las uniones. Siempre estamos hablando de uniones clandestinas, porque en este momento no se avalaba bajo ningún punto de vista un matrimonio así. Y por otro lado y último, el negros y originario, su descendencia, las denominadas, la raza de los zambos, que en realidad para muchos autores cordobeses, yo por ahora la verdad que no me centré en eso, quizás sea un poquito más antropológico, muchos autores afirman que esto era denominado como una raza más bruta, más por no contener en su sangre los genes blancos. A los otros dos por lo menos se les adjudicaba algún tipo de influencia española, ¿no? El zambo no. Pero aún así el mestizaje, como decía recién, digamos, va a ser todo el amalgamiento, toda esta descendencia de estas razas que congenian, que claramente en la actualidad se plantea que la raíz afro es la tercera. Está la española, la originaria, y se afirma que la negra es la tercera raíz latinoamericana, ¿sí? Porque ellos vinieron acá a trabajar. ¿Cómo determinamos la total y absoluta desaparición de la raza originaria negra dentro del contexto, no tan solo de Córdoba, incluso del país? Sí, la verdad que se adjudica muchísimo, primero a las condiciones en las cuales vivían. Ustedes, no sé, cualquiera que pueda ir al Cabildo hoy de Córdoba, se ve la diferencia de las cárceles, en las condiciones en las cuales los tenían. Por otro lado, también se afirma todo lo que tiene que ver con las batallas de independencia, porque francamente toda esta raza quizás son los primeros en el ejército. Sí, primera fila. Guarda que yo cuando hablaba del censo, lo primero que pensé, por ahí hacían el censo para ver de incorporar. Sí, seguramente. Totalmente. Bueno, hablemos del sargento Cabral. Sí, claro. Hablemos de sargento del Cabral, Valle. que era mulato, mestizo, zambo. Mestizo. Claro, porque aquí hay otro interregno, que por una parte la desaparición por condiciones de vida y por otra parte también las condiciones de genética. Es decir, de acuerdo a los estudios antropológicos, el blanco supera al negro en los cruces de manera tal que cada vez se van aclarando más. Exacto. Yo no llegué al fondo, pero algunos otros sí. Claro.
Somos varios. Mire, como si queremos hablar de los orígenes de mi compañero. Vos te reís, pero en la investigación, en la universidad, que esto también lo había mencionado, la Universidad Nacional de Córdoba, desde antropología, han llevado a cabo un estudio y se han sacado rasgos fenotípicos de los cordobeses que propio de la tez, los rulos, como digo yo, la nariz, ¿no? Que son rasgos que perviven y que dan cuenta de que esto existió y que atravesó también nuestra historia. Para mí el objetivo principal realmente es visibilizar, poder dar un aporte a nuestra cultura y poder entender de verdad lo que han marcado nuestra historia en Córdoba, porque en el noroeste muchos autores, y yo los trabajé puntualmente, he ido hasta allá, los carnavales a fines de 1890 han sido prohibidos por la ley, penados, multados, porque la élite criolla de Córdoba, de Cruz del Eje, de Chilín, de Soto, de toda aquella parte, no soportaba ver esto. Y que sería una fiesta pagana. Es una fiesta recontra popular, algo que ellos querían erradicar, ¿no? Entonces, y bueno, a lo que quiero llegar es que muchos rasgos de nuestra cultura hoy tienen ahí su explicación, y es más que importante, así como estudiamos la llegada de los españoles, así como estudiamos la organización de los virreinatos, las finalidades, las revoluciones, bueno, ver también qué aportes han tenido estas dos razas tan importantes, ¿no? Precisamente, en torno a eso, y de acuerdo a tu estudio, ¿cuál determinás que es el hito más superficial que deja esta raza dentro del contexto social de esa época? La música. La música es increíble, es increíble. Yo, quería hacer una aclaración a nivel histórico. Hablamos de raza porque en aquel tiempo hablaban de raza, ¿no? Sí, hoy por ahí no podríamos estar hablando de raza, esto lo digo para dejarlo en claro. Pero la música, yo tuve la oportunidad de entrevistar a un afroperuano que vive en Córdoba, en Argentina, hace 15 años, y él me dice, Zambita, me decía, nosotros transmitimos alegría, bailando, dejamos viva nuestra cultura, porque en el canto, en el baile, contamos historias. Él me obsequió un CD que le escribía y cuentan su historia cantando. Y eso es lo más importante que han dejado. Bueno, repito, los candombes, la salsa, el tango, deportes como el boxeo, ¿no? Que tienen una influencia. Claro. Sí, muy importante. Así que bueno, la finalidad es esa. Quizá se puede ampliar mucho más, Seguro. ¿no? Pero y seguramente próximas investigaciones. Ahora, vamos a la actualidad, y vos hoy estás exponiendo este tema. ¿Qué mirada hay hoy desde, digamos, los estudiosos? Sobre todo me parece que llegarían los antropólogos. ¿Qué mirada hay hoy o qué análisis? Primero, que una temática que está muy en boga ahora, es el momento. Yo considero que justamente en esta última década, tanto pueblos originarios como descendencia afro ha recobrado una fuerte impronta, porque han sido escuchados a nivel estatal, si se quiere, ¿no? Claro. El ICA en Córdoba, bueno, diferentes agrupaciones. Al 25 de julio se conmemoró el Día de la Mujer Afrodescendiente en América, entonces en Argentina, perdón, tiene una impronta muy importante. Yo he visto que la gente se sorprende, pero a la vez se interesa. Veo una apertura. Antes quizás hablar de lo negro era... Claro, es como que se ha vencido este prejuicio. Exacto, y era el otro, era el de 1810, ¿no? Yo no conozco nada más. Entonces yo creo que es el momento para que los historiadores, y considero antropólogos, sociólogos, que unamos los trabajos en esta temática y la originaria, porque es una manera de dar respuesta a lo que es nuestra identidad, ¿no? Siempre como historiadores decimos, la identidad para una sociedad, para una cultura, es lo más importante. Conocer esas raíces. Sin duda, ¿no? claro. Sin duda. Bueno, de más está decir el aporte que ha hecho Mariana a este instituto de estudios que debemos decir. Bueno, hoy no ha podido venir el presidente de la Junta de Historia de la Falda, Rubén Rubio, que fue quien llevó adelante
esta organización junto a Néstor Pousa, Ariel Colia, Alberto Moro, Héctor Pésile, Mariana, bueno, un montón de gente, no quiero olvidarme de nadie, que presentaron realmente un evento impecable, con buena auspicio también del municipio, de los sectores de cultura y de protocolo. El próximo se va a hacer en Tanti. Ya el presidente de la Junta de Historia de La Falda, que es el REC es como una presidencia pro tempore, digamos. Ya es vicepresidente del REC y va a ser el futuro presidente para el próximo encuentro, que va a ser en... nosotros lo tenemos en Tanti el año que viene. Entre medio, en Yacanto, va a haber también, ahora para octubre, un encuentro con otras tesis de este tipo, y así se va enriqueciendo. Digamos, en otras palabras, no es necesario que venga un historiador, un especialista, no sé, de Buenos Aires a escribir la historia de Córdoba. Se está recaudando a través de esto estos pequeños estudios, pequeños, digamos, para lo que es la historia general, pero creo que muy trascendentes y muy determinantes en encontrar ese hilo conductor que nos lleva hasta nuestros días. Seguramente. Por otra parte, quiero aclarar que Mariana no es el primer trabajo que viene realizando en la región. Conozco un trabajo de ella que incluso creo que lo republicamos nosotros, que fue un trabajo realizado sobre lo que es Oro Grueso y todo el sector histórico que marca esa zona, ¿no? Y que está muy emparentado con precisamente la ciudad de La Falda. Exacto. Sí. Bien, es decir, aspectos que hacen a la profundización de una carrera que evidentemente ya llevas un poco en la sangre, pienso, sí. Porque si no, no hubiese sido ahondar en un tema como este en particular. Sí. Ahora, desde el conocimiento adquirido para la tesis, ¿qué otras líneas de investigación se te abren? En realidad un montón, porque ahora me urge mucho la necesidad de ver el problema de las migraciones que hay en Córdoba, de África, de Senegal, de lo que están huyendo, de lo que está pasando. Y Córdoba nuevamente es protagonista. Y eso no es casual. Y por otro lado, a mí como joven docente que soy y escuchando también las necesidades un poco de mis alumnos, creo que tenemos que empezar de verdad a reconstruir una historia de Punilla, pero dejando un poco, siempre se manipula mucho, repito, en la época colonial, nosotros rescatamos mucho el Hotel Edén, que bueno, claramente es muy importante, pero tenemos una zona tan rica a nivel histórico y sobre todas las cosas poder rescatar todavía la historia oral, ¿no? Tener personas que han estado acá cuando empezó todo, y yo creo que de acá en más es como que quisiera poder indagar en todas estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, el tema, repito, de los negros es algo que sigue, hablando así en criollo, ¿no? Sigue latente. Y que tiene realmente una presencia permanente y obviamente con todo derecho y justicia, ¿no? Sí. Me parece que nos estamos quedando sin eslabones que unan aquella época de finales del siglo XVII y mediados del siglo XVIII con el siglo XX y XXI. De todas maneras, me parece que aún hay terrenos dentro de la provincia que se podrían trabajar arqueológicamente, porque hay yacimientos, al menos de lo que fueron los grupos originarios, y tal vez conseguir algunas personas que están superando los 100 años, que al menos puedan rescatar algo de lo que escucharon. Testigos vivos. Recordemos que Nicolás es de Copacabana. Copacabana, decíamos que es una zona, Nicolás, vos inclusive lo sabés por haber vivido ahí, nací ahí. Claro. Es más, hasta hace poco tiempo, tenemos contacto permanente, tengo familia allá también. Grandes, y que es acá, 70 kilómetros. 70 claro. Kilómetros, sí. Sí. Lugar de muchas estancias, en donde indudablemente había esclavos. Totalmente, sí. Con una iglesia antiquísima. Eso, ahí hay que buscar. Bueno, en Ascochinga yo también, como les comentaba, son todas zonas, la Candelaria, son zonas de estudio directo, así que, repito, esto es como una puertita que se abre, que yo hago mi aporte, pero que está abierto a continuar, y la invitación directa a muchos más historiadores, antropólogos, es
muy necesario también, así que bueno, ojalá Seguramente. que podamos seguir porque, repito, es nuestra historia, es una historia de identidad, de raíces y hay que conocerla, hay que revalorizarla. ¿Cómo termina tu tesis, digamos, Mariana? ¿Hasta qué fecha llega o hasta qué periodo? Hasta 1890, 1895. Yo me aboco justamente lo que es Córdoba en el proceso de reorganización nacional y cómo se inserta a ese mercado junto con Argentina internacional, ¿no? Y yo hago mucho hincapié en las políticas estatales que realmente han llevado a cabo un proceso de blanqueamiento muy fuerte, sea por los censos, sea por un discurso que quería que nosotros fuésemos iguales a Europa. Claro, Una claro, Europa de Inglaterra y de Francia, claramente, ¿no? La idea de europeizante de aquella generación del 80, Pero sin lugar con a todo dudas. lo bueno y con todo lo malo que Exacto. tiene Es esto, decir, ¿no? establezcamos Claro. el hecho concreto de que una de las personalidades de aquella época era nada más y nada menos que Domingo Faustino Sarmiento. Claro. Y su relación con el mundo. Y ¿no? aparte, ¿no? Esto del famoso civilización o barbarie, donde Correcto, él ahí claramente está. afirmaba una Sí. limpieza pura de sangre. Sí, sí. Y que lo más interesante también es que Argentina fue la que más sufrió este proceso de blanqueamiento, a diferencia de otros países Claro. latinoamericanos, y es al Estado que más le ha costado asimilar esa descendencia. Incluso Por- asimilar a los habitantes originarios. Claro, Propia, porque sí. aparte ya justamente fin de siglo y en el 1900 comienzan las corrientes inmigratorias Claro. de italianos y españoles. Y ahora ya no tenemos tiempo, pero ahora se está empezando a estudiar otro fenómeno, que son las inmigraciones que pueden venir del Oriente Medio, y hace 20 años con todo lo que era Corea. Claro. ¿No es cierto? Y con todo ese acervo cultural y ese legado de sangre que indudablemente tienen que influir y dejar su huella en nuestro Exacto. presente, ¿no? Sí, Sí, seguramente. sí. Mariana. Bueno, Mariana, Bueno, ha sí. sido un gusto, gracias No, por la gracias invitación. No, gracias por instruirnos. No, Bueno, por favor. seguramente. Bien, nosotros vamos a la pausa, ya volvemos. Amelio Ortiz, Autos y Motos, nuevos y usados. 35 años de trayectoria. Servicio de auxilio rápido a todo el país. Autos de alquiler. Avenida España 575. La Falda, Sierras de Córdoba. Desde el municipio de la ciudad de La Falda, desarrollamos un nuevo programa de apoyo alimentario para familias con escasos recursos. Lo denominamos PAM. Proponemos una alternativa para acompañar a las familias en su hogar, desde donde brindamos alimentos con fuerte apoyo nutricional y el deseo de volver a compartir la mesa con sus sabores propios en un espacio de pertenencia al hogar. Le sumamos además una garrafa de gas y cupones de frutas y verduras. Los actuales beneficiarios son quienes obtenían las viandas en los comedores municipales. Hoy llegamos a su casa para compartir en familia. Secretaría de Salud, Desarrollo Social, Municipalidad de La Falda. Villa Giardino, en el corazón del Valle de Punilla, te invita a descubrir su magia, recorrer sus caminos históricos, disfrutar de sus paisajes y saborear las exquisiteces de su corredor gastronómico. Reencontrarse con uno mismo es visitar Villa Giardino. No lo sueñes, vivilo. Hotel Spa Tres Pircas. Su concepto de hotelería de descanso, concebido con nivel internacional, en un marco único de belleza natural. Hotel Spa Tres Pircas. Reservas 0810-888-4837. Huerta Grande, Córdoba. Vení, mirá, comprobá. Calidad, cantidad, precio. Te esperamos en el bodegón de Beto. ¿Sabías que menos del 1% del agua total del planeta está disponible para ser utilizada? Y que miles y miles de personas caminan horas diariamente para buscarla. Una de cada 10 personas en el mundo tiene acceso al agua potable. Y ese uno sos vos.
Usala con responsabilidad. Cooperativa de Agua de la Falda. Comprometidos con nuestro recurso más valioso. Ecos de Punilla. Todos los miércoles en su kiosco amigo. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Bien, continuamos entonces este tercer bloque y seguimos con la historia, pero radicalmente distinto. Y tristemente, en este caso, o en realidad, yo no sé, Nicolás, y sería una pregunta para Malamud, sí, de este periodo tan triste, tan tremendo, con la finalización del juicio reciente en Córdoba, a los represores de Campo de la Riviera y de La Perla, si se puede llegar a pensar, digamos, alegremente sobre esto, sobre la condena. Realmente tengo esa gran duda, ¿no? Sí, seguramente. Seguramente, es decir, si se me ocurre que si pensáramos en términos de festividad estaríamos hablando de una venganza, que creo que es lo que no se ha buscado, ¿no? Justamente la palabra venganza hay que excluirla. Bueno, absolutamente. Triunfó la justicia y no la venganza. Tras 30, 28, ¿cuándo? 40 años. Este año fueron este juicio 4 años, pero por hechos acaecidos. Sí, de 1976 en adelante. Claro. 1365 días de juicio. Es bastante. Bueno, yo creo, antes de hablar, quiero rendir un homenaje a quienes acá en La Falda lucharon para que esto pueda ser realidad, y en especial a Cotileiva, ¿no? Y con ella a todos los que de una forma u otra lo acompañaron para que a lo largo y ancho de la provincia surgieran lazos para llegar a conocer esto. Esto es un triunfo de la justicia sobre cualquier forma de espíritu de venganza. Y el que más lo resalta esto es Díaz Gavier. Si ustedes ven la declaración de él, dice, bueno, acá no vi en ningún momento en las madres, en las abuelas, en los hermanos, en los familiares, las ganas de venganza, de pedir que lo maten, de que pedir... Dice, si a mí me matan un hermano, dice Díaz Gavier, o un familiar, o un hijo, ¿no? Aparte de destruirme personalmente, lo menos que hago, si lo tengo a mano, es pegar una cachetada e insultarlo. Claro. Ellos no hicieron, no hicieron nada de eso, todo lo contrario. Mostraron una actitud de una dignidad, de una entereza, de una fortaleza que él la destacó. Usted estuvo presente, ¿no? En las audiencias, en las sentencias. No tengo. Yo fui simplemente como un espectador más a esperar los resultados del juicio. Bien. Esperanzado de que fuera como fue, ¿no es cierto? No fui todo el proceso. Yo no cubrí todo el proceso. Tengo mi trabajo, mi cosa, lo seguí con la lectura que la voz del interior, Mareco, la viene haciendo y la viene haciendo muy bien. Creo que describe bastante bien y con prolijidad lo que pasó. Creo que hay muchas conclusiones para sacar de esto. Pero primero habría que entender bien por qué todo esto. Los que hemos vivido esa época, los que hemos estado presentes en el 76, estos días te envié algo de Tosco, algunos discursos de Tosco. Y hay un discurso que da en Rosario los estudiantes de la Universidad de Rosario, donde él cuenta todo el contexto antes del golpe de Estado. Todas las frustraciones que tuvo la juventud, todas las frustraciones que tuvieron los trabajadores, todas las represiones que hubo, toda la serie de asesinatos. El discurso de Tosco es a raíz de Papillón, la muerte de Papillón. Pero está la muerte de Mena y de muchos dirigentes y estudiantes que también se enfrentaban a una política económica, social, que es parecida un poco a todas las formas del neoliberalismo que se implantaron en la dictadura, que siguieron después en los 90 y que también hoy resurgen, desgraciadamente, otra vez las privatizaciones, la extranjerización, el achicamiento del valor del salario, etc. Y todo eso dio origen a grandes luchas. ¿Cómo se condujeron en aquella época? Y bueno, cuando no fueron encaminadas por la democracia, por eso estos juicios, en cierta forma, es un gran triunfo de la democracia sobre el autoritarismo. Claro, seguro. Incluso
hay otras expresiones que surgen de las madres y de los participantes. Dice, este es un gran triunfo del amor sobre el odio, porque era imposible hacerlo esto en medio del odio, porque en cierta forma el odio y el terror fueron las herramientas para que esto cuajara. Seguro, y un odio claro. especialmente particular. Es decir, ya no era solamente el color rojo, que el color rojo de la sangre roja, la sangre judía, la sangre, después fue la sangre chilena también, la usaron también. Ese odio para generar la posibilidad de hacer intervenciones cruentas y todo. Sino fue todo un aprendizaje que ellos tuvieron para llegar a odiar y actuar como actuaron. Hay una de las intervenciones de una periodista francesa, Robin, ¿no?, donde ella dice, me avergüenza como francesa que en la tierra de la fraternidad, libertad e igualdad se les haya enseñado a estos genocidas lo que hicieron. Entonces, ahí aprendieron todo, hasta tirar y arrojar la gente al mar. Y arrojaban la diferencia, dice, entre lo que hicieron con los argelinos, con el pueblo argelino y con el pueblo argentino, es que allá arrojaban los chicos al mar. Porque algo que ver con lo que habló la intervención anterior, porque eran oscuritos. Porque tenían caras de árabes los chicos. En cambio acá los niños que secuestraron eran blanquitos, como el niño de Sonia Torres. Claro. Bueno, frente a esto hubo también un triunfo de la dignidad, un triunfo de la vida, un triunfo de las posibilidades que sobrevivieron. Entonces valió la pena para muchos vivir. Seguro. Y sobrevivir y contar. Y no quedar con el estigma de que, bueno, si sobreviviste, por algo sobreviviste. O los que no fuimos secuestrados. Sí, con el terror, claro. O los que no fuimos secuestrados, es decir, por algo no fuimos secuestrados. O hay gente acá en la falda que ha pasado lo peor. Y que guarda silencio porque todavía hay que respetarlos en su dolor, en su experiencia. Les cuesta expresar. Y aparte que cuando el miedo se mete, como se metió en aquellos años en las vísceras del ser humano, no es fácil. Ahora, hay que reconocer que hubo un contexto político que lo favoreció a esto. Sí, seguro. También. Y da la casualidad que este juicio se hace en la etapa post-kirchnerista. Pero que el que estuvo al frente del juicio, que no tiene nada de kirchnerista, diga, esto fue posible por Néstor y Cristina Kirchner. Es decir, lo dice en todas las publicaciones. Es decir, que hubo un contexto político que lo favoreció. No quiere decir que le quitemos el mérito a Alfonsín, que inició esto, pero en aquel entonces venció no pudo vencer las disidencias internas de que había en el Poder Ejecutivo. Sí, yo diría más que en aquel momento se estaba siempre a expensas de un nuevo golpe de Estado. Claro, el contexto histórico de aquel entonces tiene... Hoy es mucho más fácil, Claro, lo que acaba de señalar el doctor, el contexto interno del gobierno, y por otro lado, el poder que recién era dejado por toda una estructura, tanto la autoritaria que dominaba el poder político, si se quiere, o gobernaba, y que respaldado por el poder económico. Esto también hay que entenderlo. Bueno, recordemos de que cuando asume Kirchner, se acerca el director del Diario de la Nación, y entre las cosas que le pide es la inmediata amnistía de todos los que ya habían comenzado en la época de la Rúa. Porque a pesar de todo habían comenzado los juicios. No, y Menem que los había indultado. Bueno, entonces habían recomenzado en base a los hijos de los desaparecidos. Entonces eso posibilitó avanzar un poco, y ya cuando viene otro, hubo la decisión, y hubo amenazas, y hubo Julio López y desaparecidos. Es decir, que la lucha continúa. Y queda una gran deuda, porque ¿quiénes fueron los responsables ideológicos, económicos de esto, los que se beneficiaron con esto? Hasta ahora no cayó ninguno, a ninguno les tocó. Entonces no hay venganza, sí hay un deseo de justicia, y hay mucho
La población de Córdoba, por ejemplo, hay un 1% más o menos de judíos, entre 0,9 y 1,1. Y los que estaban en las cárceles era el 5%, es decir, que 5 veces más. El ensañamiento con las mujeres, toda mujer era violada. No solamente con los hombres, el abuso sexual y la sodomización también era una cuestión bastante ritual. Sí, con el objetivo de humillar absolutamente. Dejar rasgos y dejar aniquilada la conciencia. De cierta forma, triunfó la conciencia. Doctor, una pregunta que me hago y le hago, que yo no termino de explicarme. ¿Por qué estos represores ya, Menéndez es la condena número 11, o 11, la 11 condena perpetua, o sea, hipercondenado? ¿Cómo puede ser o por qué motivo no revelan los datos que indudablemente deben tener, ¿no? De falta de encontrar yo no me puedo meter en la mente de que ninguno, digamos, que no se quiebre Silingo fue el primero que comenzó, y hubo otro que iba a declarar en este juicio, según lo que dice el presidente del tribunal, Javier, que iba a declarar, y a último momento, por una cuestión de familia, se tiró atrás. Pero evidentemente que este compromiso de sangre, es decir, que hizo apretar el gatillo a oficiales jóvenes, que comprometerían a todos, ¿no es cierto? Después la forma en que removió los cadáveres de la Perla. Yo siempre, y fui al juicio, y esperé por primera vez el nombre de mi tío, de Jacobo Lerner, ¿no? Con el cual yo tenía un lazo muy especial. Mi padre murió a los 12 años y que en cierta forma fue un referente masculino o segundo padre en la familia. Y después a los otros que también de Cosquín que reconocí, Orías, que fue radical, era maestro, y Boichenko, que era peronista y era un trabajador. Y los tres fueron mencionados. Para mí ya eso fue un motivo un momento especial dentro de los anuncios del juicio, que me conmovieron, porque los estaba esperando hace tiempo. Es decir, todos los juicios anteriores, la cuestión de ellos. Ustedes recordarán, porque lo conté en Ecos, que pude conocerlo a Menéndez. Así es. Y pude ir a 2 noches seguidas, y sin contarle ni siquiera a mi señora, porque temía que si trascendía donde estaba, que pasara algo y terminaran con mi familia. Y bueno, y tuve que pedirle, y busqué de pedirle por la vida de mi tío, y bueno, ya saben lo que me contestó, ¿no? Que me conformara con la mía. Pero este tipo de ocultamiento del modelo forma parte del sistema, en todos lados fue igual. Seguramente, de todas maneras. En Uruguay, en Chile, con Pinochet todavía, ahora Pinochet se lo está persiguiendo a la familia por los delitos económicos, más que por los crímenes. Pero en Chile tengo entendido que no había, fusilaban a quien querían y se lo mandaban a la casa y hubo un enfrentamiento. Hubo también desaparecido, pero no en la cantidad y como sistema que hubo en el país, ¿no? No deja de llamarme la atención. Los crímenes que estaban las formas de tortura se intercambiaban, claro. Se intercambiaban experiencias. Y esto, digamos, deja muchos sinsabores, pero también, como dijo Sonia Torres, estamos viviendo un momento de las dos cosas: alegría de que haya justicia, y gran pena porque no sé dónde está mi hijo. Es decir, porque no confesaron dónde están o qué hicieron. Forma parte del entramado de que ellos mismos no pueden salir. La historia tiene que continuar, así como este problema no comenzó en el 76, comenzó antes. Porque ya dijimos, la estructura económica, militar de Onganía pensaba que iba a hacer lo mismo. Correcto. Sin esto. Después llevaron a este extremo de lo que hicieron en el 76.
pero los responsables de este modelo de opresión, de apoderamiento económico, pretendían algo más y pretenden algo más. Y esto va a ser una cuestión que queda como deuda para el pueblo argentino, pero sobre todo para los medios de comunicación, que van a tener que seguir manteniendo este espacio de la memoria, de la verdad y de la justicia, y no de otras alternativas que tarde o temprano comienzan a surgir. Es decir, ¿qué pasa cuando no hay trabajo? ¿Qué pasa cuando hay desocupación? ¿Qué pasa cuando no llegan los fondos a las universidades y a la educación? Entonces comienza a efervecer en las juventudes climas que pueden ser desviados por un lado o por el otro. Aparece de nuevo la xenofobia. La culpa es de los paraguayos o de los bolivianos que se vienen a la Argentina, o de los negros o de los... Entonces comenzamos otra vez con las cuestiones internas de crisis y problemas entre nosotros, cuando lo vemos que este es un país que da para una profunda integración, que hemos aprendido mucho de esto, que el juicio es un triunfo de Argentina. Es el único país que en democracia los lleva a los genocidas, a los tribunales, son juzgados por tribunales argentinos, no como el triunfo con el Nuremberg, que fue un jurado internacional. Son aplicadas las penas y ahora se sigue luchando en algunos aspectos con lo mismo de Nuremberg. Priebke murió a los 101 años en la cárcel. Si uno de los represores necesita la atención médica, tiene que ser atendido humanamente en el hospital. Esto es un triunfo del humanismo. Este es un triunfo del amor, en cierta forma, sobre el odio. Es un triunfo de la verdad. Veamos el caso del policía Rodeiro creo que se llamaba, que entra a la policía a trabajar con todo el odio de que fueron los montoneros los que mataron a sus padres. Y ahí en el juicio se entera que no fueron, que fueron la seccional donde él estaba trabajando, claro. Ahí fue donde lo mataron, sí. Y que ellos fueron los que lo mataron. ¿Qué pasó con los que tiraron en el lago San Roque? Yo siempre me quedé en el pensamiento. Hubo testigos que vieron arrojar los cuerpos al lago San Roque. ¿Qué pasó con los cuerpos que fueron a parar a las Salinas Grandes? No he visto ninguna respuesta de esto. Hay muchos interrogantes, pero como se sigue investigando, recién escuchamos a una historiadora que está desenterrando historias de nuestra forma de ser, de nuestra estructura hasta antropológica, 200 años, lo que pasó hace 200 años, o más. Y y nosotros, esto pasaron hace 40 años. Creo que todavía hay mucho por hacer. Y esto es un triunfo del valor. Hay mucha gente que se jugó, así como sabiendo lo de Julio López, sabiendo que le podían pasar consecuencias, sabiendo que su salud era muy deteriorante, sabiendo que te estigmatizan por pensar distinto, por ser rojo, como alguien lo plantea, o por tener una idea distinta. Doctor, simplemente y por último, aquel contacto que usted tuvo con Luciano Benjamín Menéndez, atendiendo a sus hijos, y usted le pedía por su tío. Quise pedirle, nunca lo pude entrevistar. A quien pude entrevistar es que me mandó al teniente coronel Anadón, antes que ascendiera a general, que me atendió en la colonia de Correo con una pistola, no sé si era 45 o era una pistola muy grande en la mesa. Me preguntó mucho sobre quién era yo, qué hacía, mis antecedentes, y después me dijo que me iba a responder. Y tiempo después llegó la respuesta de Lalo Buenamico. Pero nunca tuve la oportunidad de hablar con Menéndez. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Vamos a la pausa. Ecos de Punilla, todos los miércoles en su kiosco amigo. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Villa Giardino, en el corazón del Valle de Punilla, te invita a descubrir su magia.
recorrer sus caminos históricos, disfrutar de sus paisajes y saborear las exquisiteces de su corredor gastronómico. Reencontrarse con uno mismo es visitar Villa Giardino. No lo sueñes, vivilo. Hotel Spa Tres Pircas. Su concepto de hotelería de descanso, concebido con nivel internacional, en un marco único de belleza natural. Hotel Spa Tres Pircas. Reservas 0810-888-4837. Huerta Grande, Córdoba. Desde el municipio de la ciudad de La Falda, desarrollamos un nuevo programa de apoyo alimentario para familias con escasos recursos. Lo denominamos PAM. Proponemos una alternativa para acompañar a las familias en su hogar, desde donde brindamos alimentos con fuerte apoyo nutricional y el deseo de volver a compartir la mesa con sus sabores propios en un espacio de pertenencia al hogar. Le sumamos además una garrafa de gas y cupones de frutas y verduras. Los actuales beneficiarios son quienes obtenían las viandas en los comedores municipales. Hoy llegamos a su casa para compartir en familia. Secretaría de Salud, Desarrollo Social, Municipalidad de La Falda. Bueno, interesantísimo. Nuestros dos invitados van a dejar seguramente temas para continuar hablando de ellos. En el cierre, Nicolás, estuviste en Valle Hermoso. Estuve en Valle Hermoso, es decir, dentro de la información más destacada de la semana, por una parte, la asunción como presidente del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical del Intendente de La Falda, Eduardo Ardú. Departamental. Así es. Y en la jornada de mañana, la asunción de Luis Pacha como presidente del Comité de Circuito de la Unión Cívica Radical de La Falda, así es. Bien, y durante la semana tuvimos una invitación, la primera, de la Municipalidad de Valle Hermoso, con la presentación de todo el gabinete, área por área, determinando las condiciones en que encontraron cada una de ellas y lo que han venido desarrollando. En lo que más se destaca, como siempre, el plano económico-financiero, donde se dice que las condiciones están dadas para que se llegue a fin de año sin inconvenientes mayores, que ascendió la recaudación del 25% que tenían al momento de asumir al 44% hasta el mes de julio, que decayó en agosto al 35%, pero que todo indica que no va a haber problemas, ya que la masa salarial está al día. En el plano político podríamos decir que la alianza se mantiene, dijo el intendente, con la rispidez de los matrimonios y tal vez con algún impedimento mayor, considerando que en este caso son 3 quienes integran esa alianza. Hay denuncias de tipo judicial por la falsificación de firmas y documentos por la segunda etapa de la obra de gas e investigaciones administrativas por dineros que habrían ingresado para el Centro de Integración Comunitaria y para la terminal de ómnibus para concluir ambos edificios, pero los mismos no han sido concluidos. Yo, Nicolás, está bien, vos has estado ahí, son palabras del intendente. Yo tenía entendido que hay algunos inconvenientes para pagar los sueldos. Pero bueno, eso se verá, esperemos que no. Y lo otro que hubiera estado bueno saber es qué pasó que ponían una ofrenda para San Martín en el busto de Belgrano. Bueno, sí, sin aclaración alguna. Está bien, el tema fue largo. De todas maneras, al intendente lo vamos a tener la semana que viene aquí y en esa oportunidad se lo vamos a preguntar. Nos vamos. Nos encontramos el jueves venidero. Se agotaron los tiempos. Se come, se cura y se educa.
de la atmósfera se van a remontar a la estratosfera. La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierra,